Y se toca mucho también en el Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes. Disculpen mi difonía. Acá el compañero me dijo que no me tengo que hacer problema porque dice que la difonía es la voz de la experiencia. Pero bueno, el clima es así. Hoy nos encontramos para hacer la presentación de Luis Alberto Acuña, y de su hermoso libro de aventuras, Las aventuras de Timbo, que he tenido el gusto de leerlo. Y quiero agradecer antes que nada a la Asociación de Fomento de Villa Devoto, que nos ha facilitado este hermoso lugar, el Castillito, lo llamamos nosotros. Quiero también agradecer la presencia de los compañeros de SADE San Martín, de la Sociedad Argentina de Escritores de San Martín. Y quiero también agradecer la presencia de la única médica que tenemos acá, que hoy a la tarde nos ayudó a solucionar un problema. Gracias. Me toca hablar de Luis. Luis Alberto Acuña es un poeta y un narrador. Esto lo aclaro porque algunos pensarán que al ser una historia de aventuras es todo narrativa. Es narrativa, pero contiene en cada capítulo unos hermosos poemas que él con muchísimo gusto y muchísimo tacto ha sabido incorporar. Es un poeta que su prosa está atravesada de un lirismo excepcional y es tan narrador que sus poemas tienen descripciones que nos hacen volar. Quiso el destino que nos conociéramos hace relativamente poco, el tiempo que se necesita para leer su libro, ¿no? Las aventuras de Timbo. Y estábamos sentados a ambos lados del escritorio en mi casa, y con este misionero entrador, y se nos fue el tiempo contando historias. Luego vino la lectura y no me defraudó. Con su narrativa me imaginé a Jack London o a Julio Verne. Me hizo retroceder montones de años y descubrí su don. Había resignificado la palabra aventura. Así es, porque hoy en día las aventuras para niños en dibujos animados o en películas son puro entretenimiento. Y para adolescentes y adultos son pura acción. Acuña, en cambio,
es un pedagogo de la selva. Es un pedagogo de la selva y yo acostumbro a fundamentar todo lo que digo. Vamos a conocer animales, árboles, fuentes entre las piedras, ríos, cuevas y sus habitantes. Y esos animales, cuando quieren, hablan, razonan, nos cuentan las leyendas. Vamos a conocer las piedras semipreciosas de Wanda, guaraníes, caciques, indios, chamanes y hasta un investigador europeo. Todo eso está dentro de este libro. Vamos a comenzar, cuando uno lo toma entre sus manos, vamos a comenzar en un presente y sin querer nos vamos a encontrar en 1814. Y en ese fantástico viaje que nos propone el autor, vamos a pasar por una cueva que es indispensable para cambiar de dimensión temporal. Y terminaremos en la reducción jesuítica de San Francisco, antes que los padres sean diezmados por los portugueses, antes de que los echen del virreinato. Con esta narrativa clara y concisa y la utilización de los adjetivos justos para darle la profundidad que busca en sus palabras, el autor nos sumerge en este microcosmos histórico y nos propone comenzar a pensar el pueblo guaraní en su lenguaje, sus tradiciones y su historia. Muchas gracias. Por un caminito rojo voy perdiéndome en los confines de mi infancia, con la mañana oliendo a monte y rocío en los teales. Se me va mojando el alma despacito. Camino a la escuela, voy cantando bajito, y me contestan 1000 pájaros, recibiendo el día entre los naranjos en flor. Cruzo el puente donde el agua corre con un murmullo de cántaro roto sobre las piedras, y en la hondonada, donde el sol no llega, apuro el paso. Van tras de mí todos los espíritus de la selva. Yo los conozco, y a una señal mía salen del verde a hacerme compañía. Con su sombrero de paja, sus bastoncitos de oro, caminan conmigo los duendes y el misterio. A lo lejos una araucaria, como un centinela de espinas, detiene la delgada línea de los yerbales con su estatura. Camino al pueblito voy, a trotecito entre las ramas, partiendo en dos la calma del día aún por nacer. Voy siguiendo la herida recién abierta del camino, húmeda como el corazón de la guayaba. Subiendo los cerros voy, entro a la escuela vieja y en un torbellino de voces se llena el patio con 1000 ojos negros y azules, en un remolino de pequeñas palomas blancas vomitadas por la selva. Caminaré por las sombras hoy, aunque el tiempo se haga borrascoso.
grandes salen a buscar todo el oro que ocultaron, y la montaña buscará llegar con su agua hacia el lago. Hola. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todos los que se hicieron el tiempo para venir a la presentación de mi libro. Muchas gracias, Daniel, por las palabras tan hermosas. La verdad que bueno, este es mi primer libro, a pesar de que bueno, escribo hace muchísimo tiempo. Yo creo que este libro comenzó hace más de 30 años, allá lejos, ¿no? Donde comenzó mi vida, entre selvas, arroyos y todo ese verde exuberante de la provincia de Misiones, del cual, digamos, nunca pude desprenderme del todo, a pesar de que ya hace más de 30 años que vivo en Buenos Aires. Este libro fue la manera de reconectarme con esas cosas que viví en mi infancia y que un poco quedaron reflejadas en el fragmento que leyó recién acá mi colega, el escritor Emilio. Y decía que al poder, digamos, volver a reconectarme con todo eso, vinieron a mi mente cosas que yo tenía guardadas desde niño, y también el amor que siento por esa tierra y por la selva en la cual yo transcurrí mi infancia. Yo desde muy chico me conecté con la literatura leyendo libros de aventuras. No sé si alguno ha leído alguna vez el Robinson Crusoe, La Isla del Tesoro de Stevenson, los libros de Verne, como lo mencionó acá Daniel. Yo ya a los 8 años ya estaba, digamos, volcado a ese mundo de literatura y de fantasía, que unido a todo lo que viví, dije, o sea, tengo que hacer algo que refleje toda la exuberancia que tiene, digamos, esa provincia en la que me tocó nacer, y volcarla de una manera que pueda llegar a los jóvenes, a los adolescentes, tal como me ocurrió a mí, que yo, o sea, gracias a esos grandes autores, pude, digamos, tener esa pasión por la lectura, que hoy en día no es tan difícil de lograr. Entonces dije, bueno, hagamos un libro que pueda captar la atención de los jóvenes y donde le contemos un poco la riqueza que tiene su provincia, la riqueza que se expresa en riquezas naturales, en todo lo que es la flora, la fauna, las cascadas, los ríos, todo eso, y con un mensaje. Yo siempre estuve alerta al ver cómo esa selva que yo conocí de niño, donde yo jugaba, era prácticamente mi patio trasero, cómo esa selva iba desapareciendo a medida que yo iba viajando todos los años a Misiones, volviendo, porque yo nunca me desconecté del todo, digamos. Y cada vez que volvía, decía, miren, esa parte de selva ya no existe, ahora hay una plantación de pinos, se hacen explotaciones, digamos, muy intensivas, se desplaza, digamos, y se destruye totalmente un ecosistema tan rico. Así que una de mis inquietudes era llegar con un libro a poder dar un mensaje también de conservación. Pero en un momento, o sea, es como que el libro comienza
con la historia de Timbó, que es el niño protagonista, que transita, ¿no?, sus primeros años, como lo hice yo, en la selva. Y en un momento es como que pensé como que era insuficiente la realidad para contar lo que yo quería contar. Hice esa trama yendo hacia lo fantástico, que yo rescato un poco todo lo que es el valor de lo fantástico. O sea, nosotros consumimos mucha fantasía diariamente por las pantallas. O sea, no sé, hay un mago que en un andén toca una pared y se va a otro lugar. O sea, esas ficciones que consumimos que nos llegan desde otros países. Entonces mi idea era hacer justamente algo que se conecte con la historia de mi provincia. Así que bueno, ahora le vamos a leer un pequeño fragmento que nos va a conectar con toda esa geografía, con todo ese ambiente que le estoy contando. Así después, bueno, continuamos con la charla. Bueno, es el capítulo 3. ¿Verdad? Ahí está. Y la caída, señor. El plan que había trazado la noche anterior era acampar bajo el gran incienso, un árbol gigante que había descubierto en una de sus exploraciones. Según sus cálculos, necesitaba dar 12 pasos para rodear su tronco, y cada vez que se sentaba a su sombra, Timbó sentía que el viejo árbol le hablaba. Pero a último momento decidió tomar otro camino. Sabía que lo encontrarían rápidamente si se quedaba allí, por lo que debía atreverse a llegar un poco más lejos de lo que había estado jamás. Tenía el recuerdo de un gran río a unos 10 kilómetros junto al pie de los cerros azules. La Sierra Central es una masa impenetrable de selva que atraviesa la provincia de sur a norte, cientos de kilómetros hasta llegar a los imponentes cataratas del Iguazú. Desde la casa de su tío Juan, cuando el sol caía sobre los cerros, las copas de los árboles formaban un manto oscuro que se perdía en la lejanía. Caminó hasta el mediodía sin pausa y estaba exhausto, cuando al fin pudo llegar a los primeros árboles. Se detuvo y por un instante pensó que quizás no era una buena idea. No conocía esa zona, estaba a varios kilómetros del pueblo, pero se convenció a sí mismo de que allí podría esconderse por 1 o 2 días, sin que lo encontraran, y así verían que no podían obligarlo a viajar contra su voluntad. Miró a Tigre, impaciente, ya se había internado entre los árboles, y tomado el machete de su abuelo que relucía ante los rayos verticales del sol, entró al monte. Al poco tiempo de andar encontró lo que parecía ser la huella de algún pequeño animal. Algunos bichos van por la selva usando siempre los mismos senderos, así que debajo de una tupida cantidad de lianas y pequeños árboles se puede seguir el rastro que generalmente lleva hasta algún curso de agua. Todos los animales buscan el agua, pensó, y pudo ver en el barro huellas frescas de lo que parecía ser una manada de agutíes o pacas, grandes roedores del tamaño de un cerdo y pelaje marrón claro. Tigre, que había olfateado el rastro mucho antes de que él lo viera, salió disparado buscando el lugar hacia donde iban los animales. Llegaron pronto a un gran arroyo y fueron bajando por sus bordes buscando un claro donde acampar. Luego de varios minutos de luchar contra el monte cerrado, oyó a lo lejos lo que parecía ser una cascada, pero tuvo que seguir por varios minutos un improvisado camino al borde del agua para llegar al fin a divisar entre las hojas el lugar de donde provenía el sonido. Era la cascada más hermosa que había visto jamás. El agua caía desde una gran altura, sobre las piedras que formaban grandes escalones. Debajo se había formado una olla de agua bastante profunda, de una hermosa tonalidad esmeralda. La cascada se encontraba en el medio de un gran semicírculo, cerrado por uno de sus lados, con un gran paredón de piedra arenisca. Allí, casi oculta por la vegetación, Timbó pudo ver lo que parecía ser la entrada de una cueva o gruta. Los árboles, que crecían en todo el contorno, eran tan altos que los del nivel inferior superaban por varios metros la altura de la cascada. Timbó decidió que el lugar era perfecto para acampar y comenzó a buscar un sitio donde armar la improvisada tienda. El calor resultaba insoportable y la larga caminata lo había agotado. Dejó por un momento los preparativos y quitándose la remera se metió al agua al pie de la cascada. Era un lugar magnífico.
Los altos paredones formaban una fortaleza infranqueable. Un desfiladero que era como una gran caja de resonancia. Golpeó sus manos y el monte le devolvió el eco repetido como un tambor. Había allí un silencio que solo estaba cruzado por el sonido del agua revolando sobre las piedras y el murmullo de innumerables aves invisibles tras el follaje. Bueno, creo que para no ser tan extenso, digamos, el fragmento, lo cortamos y bueno, me está acompañando hoy en mi presentación mi amigo, mi gran amigo casi de la adolescencia, una de las primeras personas que conocí cuando llegué a esta ciudad, Jen Byron, que nos va a deleitar con su música. Bueno, esto fue una muestra de cómo, digamos, intenté, digamos, mostrarles un poco ese verde y todo ese esplendor que yo no sé si conocen la provincia de Misiones, pero es una provincia muy particular, ¿no? Con toda esa vegetación y esa cosa tan salvaje que se expresa en cada lugar que uno recorre. Esa tierra, bueno, está llena de misterio, llena de cuentos, de leyendas que yo habré escuchado de niño, de boca de mi abuelo, de boca de la gente mayor, esos duendes que de pronto salen de la selva y te acompañan y los sentís y verdaderamente es algo real, que la gente de la ciudad te dice no puede ser, pero sí, o sea, yo he tenido ocasiones en que he estado inmerso, digamos, en la selva y tuve que de pronto salir corriendo por extraños silbidos, sonidos. Somos bastante de creer en esas cosas, ¿no? Así que todo ese marco de mitos y leyendas que cruza también un poco el libro, me incentivó a escribir la primera parte, digamos, para después darle paso a un trasfondo un poco más histórico. Una de las pasiones que yo tengo, aparte de escribir poesía, es la historia. Y meterme en la historia de mi provincia, que es una historia que se puede ver, cualquiera que haya viajado a Misiones sabe de la existencia de las ruinas de San Ignacio, las ruinas de Santa Ana, de Santa María. Bueno, la historia de esas ruinas es una historia muy, muy, muy interesante y que retrocede mucho en el tiempo. Estamos hablando de retroceder casi 400 años, hasta el año 1600 aproximadamente, que fue la época en la que llegaron los primeros jesuitas a la provincia, que tuvieron el valor, no sé si alguien vio la película La Misión con Robert De Niro. Bueno, eso más o menos grafica bastante bien lo que fue el primer contacto de los jesuitas con los guaraníes y ese contacto que tuvieron a través del arte, de la música, con un pueblo que es verdaderamente muy sensible a todas esas expresiones, ¿no? Entonces lo que hago en el libro es intentar también llevar a los jóvenes un poco esa historia, rica historia de la provincia, que tal vez un poco olvidada. Olvidan, por ejemplo, que los guaraníes fueron los que poblaron por primera vez la provincia, cuando todavía el territorio argentino ni siquiera existía ni por asomo. O sea, estamos hablando del año 1640. Y ya la región tenía aproximadamente 30 pueblos muy bien formados, muy bien diseñados, con mucha población, con mucha actividad, hasta incluso literaria. O sea, hay casos de guaraníes que se incorporaron a la literatura, o sea, que aprendieron latín, tenían una imprenta, imprimían libros, imprimían los catecismos. Hubo jesuitas muy capaces
que lograron sacar, digamos, lo mejor de ese pueblo, ¿no? Entonces, o sea, mi idea fue justamente resaltar un poco esa época y el heroísmo que tuvo el pueblo guaraní cuando fue atacado. El pueblo guaraní fue atacado apenas comenzó a organizarse en reducciones, fue atacado por el imperio del Brasil, que era un imperio esclavista, los lusitanos, y ellos venían, bajaban por el río, quemaban todo y se llevaban a todos los indios de esclavos a las plantaciones del Brasil, ¿no? Hasta que, bueno, uno de los padres jesuitas, el padre Antonio Ruiz de Montoya y el padre Pedro Romero, lograron autorización de la corona española para armar a los indios y darle cierta instrucción para que se pudieran defender. Y así es como empieza la gesta de todo un pueblo intentando defender su territorio, su identidad, y que no los esclavizaran, en definitiva, porque, o sea, de no defenderse. En todo ese entorno es donde yo ubico mi libro y le doy color a través de personajes bastante pintorescos. Por ejemplo, el naturalista que comentó acá Daniel, es un naturalista real, Amadeo Bonpland, que habitó en la provincia en el siglo XIX, tuvo ahí su plantación de yerba, era un muy renombrado naturalista a nivel mundial. Y también aparecen otros personajes como los chamanes o brujos que existían en ese momento en la selva, que fueron quienes se opusieron a lo que fue la conquista espiritual por parte de los jesuitas, porque siempre dicen que bueno, la conquista fue parte con la espada, pero en este caso fue con la cruz. O sea, los jesuitas venían con toda su religión, y estos chamanes, digamos, veían un peligro hacia su identidad, y muchos de ellos se rebelaron, tuvieron sus guerrillas, digamos, contra los padres. Y bueno, ahí aparecen unos personajes que no le voy a comentar mucho para no quitar, digamos, el encanto a quien vaya a leer el libro. Pero bueno, este chamán persigue un poco a nuestro personaje por la selva y lo va acechando, y Timbo va a tener que enfrentarlo al final del libro de alguna manera. Voy a tratar de no extenderme mucho para no dilucidar mucho. Ahora le vamos a decir una cosa. Acá hay un párrafo que pinta a este tipo de gente que le está explicando. Dice: el comandante de los esclavistas era un hombre corpulento, con una gran barba que le caía sobre el pecho y de la cual ya hemos hablado. Un pantalón ancho, sujeto por cinturón, con hebillas de donde pendía un gran cuchillo, se perdían en dos grandes botas de cuero. Un gran sombrero de anchas alas curvadas hacia arriba completaba el atuendo. ¿No? Creo que es hermoso como te describe. La semblanza. Sí, esa es la semblanza del digamos, el comandante brasileño que venía, la Bandeira, el lusitano, ese personaje, digamos, siniestro que obedecía a lo que en ese momento era un imperio ya, y que bajaban por el río a buscar esclavos a donde lo tenían más fácil, que era justamente donde ellos pensaron que iba a ser fácil, porque en un momento, bueno, llega el despertar y la resistencia, que es justamente una de las cosas que yo más recalco, y lo recalco por algo, por un contraste que yo hoy en día cuando voy a mi provincia, sigo viendo esos pueblos guaraníes.
no quiero equivocarme, pero hay muchísimas comunidades todavía guaraníes viviendo en el medio de la selva. Obviamente ya no es la forma de vida que se tenían en esa época con los jesuitas, sino que decidieron retraerse, digamos, nuevamente hacia su núcleo, hacia su comunidad para proteger también su cultura. Eso lo fui entendiendo con el tiempo también. Yo primero los veía y un poco como que culpaba y decía, no, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no los integran a la sociedad? ¿Por qué no los...? Pero después me di cuenta que también hay que respetar esa voluntad que tienen ellos de retraerse para proteger su patrimonio, su forma de ver el mundo. Así que bueno, esa es la parte, digamos, histórica que quería comentarles, que también le da un trasfondo al libro. Tenemos la preocupación por la preservación de la selva, que se ve desde el principio cuando Timbó acepta una misión casi de ver cómo hacer para evitar que la selva siga siendo deforestada, digamos. Cómo encontrar esa clave, cómo hacer para... Y yo creo que, bueno, eso lo voy a dejar en una incógnita como para no dilucidar todo el sentido del libro. Así que bueno, vamos a leer otro pequeño poema y vamos a tener un fragmento musical a cargo de Byron. Misiones. Qué extraño amor me devuelve a tus caminos, a tu tierra roja, a tu selva del sueño. Tuve que nacer allí para entrar al misterio de la siesta y sus secretos. Bajo un sol de fuego cruzábamos los yerbales. Íbamos trepando los hormigueros altos como hombres, duros como el ladrillo. El tacurú levantaba por doquier su pequeña fortaleza indestructible. Seguíamos los caminos apenas visibles junto al monte, donde las mandarinas y naranjos silvestres nos regalaban un pequeño festín de aroma y dulzura. Íbamos jugando, riendo en la siesta como duendes en el mediodía y en un árbol del monte. Nos internábamos sigilosos entre los árboles. Bajábamos presurosos al arroyo, la piel perlada de sudor, en fila india como un ejército de hormigas. No temíamos a las serpientes que se movían bajo la hojarasca, ni a las grandes arañas que colgaban de sus redes esperando su presa. Pero íbamos alertas a cada ruido, a cada murmullo de la selva dormida. Y al llegar, con nuestros cuerpos morenos semidesnudos bajo el ardiente sol del trópico, tomábamos entre las manos la cuerda vegetal, el columpio verde del hisopó, y de un salto al vacío volábamos sin alas hasta ver la frescura del agua, que saltaba en 1000 gotas sobre las piedras. Solo temíamos una cosa: cuando oíamos a lo lejos la advertencia del guardián invisible, el silbido inconfundible del jazz. Entonces juntábamos presurosos la ropa sucia, desperdigada en la orilla, y huíamos, sin mirar atrás. Nunca nos sucedió nada malo, y sospecho hoy en día que, retribuyendo nuestro respeto, algo nos cuidaba, observándonos atentamente entre las ramas floridas. Bueno, antes de continuar, hoy es algo muy íntimo, un instrumentito muy chico. Decirte que estoy honrado de estar acá, presente en la presentación de este libro. Gracias, amigos, que se por viene estar forjando. Sé que lo armaste en la etapa de la pandemia, pero creo que fui una de las personas que siempre te molestó desde cuando teníamos 18 años. Porque este muchacho me leía poesías y cuentos. Y creo que todo artista es un mago. Y algo que recuerdo de aquellas noches era... No te digo. El tema es que tiene el poder a través de las palabras de poder llevarte. A mí me hizo conocer Misiones muchos años antes de que yo lo pueda vislumbrar personalmente. Y siempre una de las cositas que más me quedaban eran las historias de la siesta que me contaba y estos seres mitológicos como el Yapilla Teré, el Porperito. Creo que en esas noches de montaña me llegaron esas charlas y nació este pequeño fragmento llamado Canción de la Siesta o Canción de Vida. Así que amigos, esto para rememorar esas tardes de cosas. Cortito, se llama Canción de Vida.
un honor contar con la presencia acá de alguien que me acompaña desde hace tantos años en esta otra selva de cemento de Buenos Aires. Bueno, quería comentarle que bueno, este libro, además de ser un mensaje ecológico y ambiental, sobre todo hoy en día donde estamos escuchando tantas voces diciendo que la naturaleza es algo que está ahí, ¿para qué está? Está para que nosotros la explotemos, para que rompamos la montaña y saquemos los minerales, no importa a qué costo. La selva, ¿para qué está? Está para que la talemos y saquemos la madera, y no importa tampoco a qué costo. O sea, creo que es el momento como para levantar la voz y decir que bueno, que hay cosas mucho más importantes, ¿no? que lo que es algo como el dinero o la ambición, y cuidar ese patrimonio que tenemos, ¿no? Todavía los misioneros, yo me incluyo entre los misioneros, pero que creo que goza todo el país, ya sea bueno, ecosistemas como los de Mendoza, que están amenazados, o los de los salares. Así que bueno, hago extensivo esto un poquito, ya me fui un poco de lo que es, pero tiene que ver con el espíritu un poco del llamado de conservación que hago en mi libro. Y por último, también quería resaltar que este libro tiene algo de aventura, de superación personal también del personaje. El personaje, bueno, comienza con un presente bastante conflictivo que tiene que intentar solucionar, y bueno, en el medio de toda esa vorágine de peligros y de guerra que se le viene encima, él también tiene que ir procesando su mundo interior, esos miedos profundos que lo asaltan, y que no sabe qué significado tienen. Y yo creo que es toda una gran metáfora el libro, ¿no? Una gran alegoría quizá de otras cosas, pero bueno, por eso quería decir que también es un viaje de superación, y de eso, de enfrentarse a uno mismo. Por último, bueno, no queríamos leer, creo que tenemos un fragmento más, un poema más chiquito que nos habla de bueno, ese peligro latente que siempre está en la selva, que bueno, ahora también cada vez menos, pero siempre que te adentras en la selva tenés que tener mucho cuidado por el yaguareté. Soy el último tigre. En los confines del Iguazú me han acorralado. Esta noche voy por los manglares, pisando las hojas blandamente muertas, y bajo hasta el río, donde se refleja la luna. Veo el fulgor de mis ojos rompiéndose en 1000 pedazos sobre el agua, que sube a mi garganta reseca por la sed. Una sed atroz, como mi último deseo antes de morir. En la noche, a lo lejos se oyen los tambores. Brillan los ojos del caimán tras los juncos, acechando con fríos ojos desde el légamo. Cruzo el río y me sumerjo en el silencio de la selva. Mis pasos son parte del rumor de las hojas y el viento. Llega hasta mí el olor inequívoco del fuego, y junto a él, reunidos en círculo, los hombres. Los observo un instante y en un destello amarillo y rojo cruzo el espacio. Esta noche soy, quizás por última vez, el amo y señor en esta selva. Bueno, muchísimas gracias. Creo que, bueno, ahora lo que quería era agradecer, pasar al segmento de los agradecimientos. Tengo que agradecer, bueno, acá al Castillito, a la Sociedad de Fomento de Villa Devoto, que me ha dado este lugar para la presentación de mi primer libro. Es un honor estar acá en un lugar con tanta historia. 130 años está cumpliendo este lugar, y espero que sean muchos más. Así que bueno, muchas gracias a esta hermosa gente que me ha apoyado. Gracias SADE,
San Martín, acá en presencia del señor Jorge Ortiz, que nos está dando también el apoyo a los autores del partido de San Martín, que tiene una movida de cultura muy hermosa que se está gestando en cafés, en toda la actividad de San Martín lee. Y también envío un saludo a la distancia a la Sociedad Argentina de Escritores Filial Misiones, que también me dio una buena bienvenida, ha recibido mi libro, lo ha leído y lo están evaluando como parte también de la literatura provincial, de patrimonio provincial, para la próxima Feria del Libro de Buenos Aires. Próximamente voy a estar presente en la Feria Provincial del Libro. Ya tuve la suerte de que me inviten a la Feria Provincial del Libro de Oberá, así que en el mes de julio voy a estar por mi provincia también haciendo una pequeña presentación. Quiero no olvidarme del agradecimiento a la editorial que hizo posible el libro, Ediciones Misioneras, del señor Luis Ángel Larraburu, un escritor muy notable de mi provincia, con una trayectoria, la verdad, muy grande, que recorre todos los mitos, leyendas de la provincia. Y él fue el primero que me leyó el libro y me dijo, démosle para adelante, como dicen los misioneros. Y con el respaldo suyo y de su editorial, bueno, se hizo realidad Las Aventuras de Timbó. Así que bueno, un saludo para mi familia, que me verá seguramente en diferido en algún momento desde Misiones. Y bueno, a todos los presentes, un agradecimiento muy grande por haberse acercado hasta acá. Y la verdad que estoy muy conmovido, bueno, así que les agradezco a todos. Bueno, con esta voz cascada. Bueno, también queremos presentar la antología de los cuentacuentos, que es de un grupo de escritores que se reúnen en los talleres que coordina Daniel Pestaña, y que este año, bueno, el año pasado en realidad, se han reunido aquí en este libro, y la verdad que son excelentes los cuentos. Les digo que hay cuentos muy buenos. Y este se va a presentar acá, lo vamos a presentar acá el día 7 de abril. 7 de abril, martes 7 de abril. Así que bueno, están todos invitados y bueno, van a estar acá algunas de las escritoras que también van a leer algunos de sus cuentos. Así que los invitamos y esto fue un logro muy importante. Acá tenemos presente una de ellas. Y también hemos participado en la antología de Sade San Martín. O sea que el sábado pasado tuvimos el honor de participar en esa hermosa fiesta, que fue una fiesta. Yo creo que cada libro que sale es un triunfo. Hoy en día cada vez más. O sea, yo considero que la literatura es la trinchera donde se refugia nuestro humanidad. Entonces, ahí nos estamos dando una mano y estamos tirando botellas al mar y que a algún lado llegarán. Así que ese es un logro importante. Bueno, yo quiero agradecerle acá al señor, es el escritor Emilio Martín, que también está presentando su libro el día de mañana, un libro de cuentos hermoso que lo estoy leyendo con mi familia. La verdad que son cuentos de una experiencia, de una vida, de una profundidad muy buena, muy grande. Creo que habrá traído algún ejemplar por acá, están ahí atrás, lo veo, así que muy recomendable. Muchas gracias, Emilio, por estar acá. Bueno, un beso a mi familia chica que está acá presente, a mi mujer, Sabrina, a Ulises, mi hijo, que es el que figura en la primera página. Y bueno, vamos a hacer un cierre musical acá a cargo de mi gran amigo Jen. Va a cantar acá el muchacho. Para darle un broche de oro a esta velada. Bueno,
coronando un poquito todo esto, una experiencia hermosa en lo personal, porque vengo de un palo más, quizás rockero, por así decirlo, de noches más ajetreadas. Para mí es un honor haber participado, dándole un poquito de sonoridad a esto. Y nada, como dije antes, recomiendo al autor, no porque seamos amigos de toda la vida, sino porque tiene esta cosa que tienen los chamanes, de que cuando el chamán habla, uno puede vislumbrar realmente lo que está diciendo. No es una palabra estéril, es un campo totalmente verde. Y haciendo una alusión a lo que acaba de decir sobre las trincheras, quiero dedicar este tema a todo este momento que se llama Irreversible y tiene un poquito que ver con todo esto, que dice algo así. Gracias, gracias por escuchar. Gracias por escuchar. Mi vida me traicionó ya unas varias veces, pero no me importa, siempre supe de cómo seguir. Me han dicho que este universo es infinito, pero siempre habrá un final a descubrir. Tengo más sueños de los que sueño dormido. Tengo una canción grabada en el corazón. Como un soldado aprendí que en cada batalla la lucha es distinta y también se pierde y se gana. Quiero escaparme y perder los sentidos un rato, para olvidarme que alguna vez me perdí. Voy a buscar en tus ojos ocultos un rastro que me ayude a perderme en tus brazos antes de morir. Antes de morir. Muchas gracias. Gracias, mi viejo. Gracias. Fuerte aplauso. Carolina Luca Luna. Bueno, ahora vamos a pasar ya a ver quién quiere un ejemplar del libro. Voy a estar dándole mi firma, que seguramente dentro de 100 años va a valer mucho. Así que se lo dejan a algún heredero. Pasamos a eso y bueno, acá tienen también una mesa con algunas cosas dulces y algo para tomar y hacemos un refrigerio y bueno, pasamos ya damos por finalizada la presentación. Muchas gracias a todos. Hermoso, amigo. Sí, muy cálido todo. Muy cálido todo. La voz no nos acompañó. No nos acompañó la voz. Muchas gracias. Muchas gracias.